Buenas tardes. Sé que andamos con un poco de retraso, con lo cual intentaremos ser escrupulosos con el tiempo y aprovecho ya desde el principio, y no será la última vez, para pedir a mis compañeros de mesa que seamos lo suficientemente breves como para que después pueda haber alguna pregunta, ¿no? algún tiempo para el debate. Bueno, me corresponde moderar y presentar, en primer lugar, la mesa, la interesante, como todas, por otra parte, mesa sobre apertura de datos, reutilización y transparencia. Voy a presentar, en primer lugar, a mis compañeros de mesa, para que sepan también ustedes las personas que tienen delante. Los ha mencionado también Miguel. En primer lugar, a mi derecha, tengo a José Antonio Teixeira, que es el director general de Innovación del Ayuntamiento de Santander. A mi izquierda tengo a Manuela Piqueras Cea, que es la directora general de Planificación, Calidad y Organización del Ayuntamiento de Alcobendas. A la derecha del todo tenemos a Xavier Sancliment, que es el director de Servicios de Tecnología, Logística y Calidad y director de Terrassa Smart City del Ayuntamiento de Terrassa. Y tengo a la izquierda del todo, tenemos a Pablo Burgos Casado, que es el jefe de área de desarrollo de la Subdirección General de Tecnologías y Comunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Bueno, pues hechas las presentaciones, me corresponde introducir la cuestión, la temática de la mesa, y luego pues recabaré la opinión de mis compañeros sobre algunas cuestiones, ¿no?, que creo que son interesantes. Bueno, hablamos de apertura de datos, reutilización y transparencia. Son tres conceptos relacionados. Hay alguno más, ¿no? Y todo tiene que ver, en definitiva, con gobierno abierto, con Open Government. Se habla de Open Data, de Big Data. Tiene mucho que ver con transparencia, tiene mucho que ver con participación ciudadana. Aquí hay administraciones públicas que vienen ustedes de todas ellas, pero creo que hay una representación sobre todo principal de la administración local. Los ayuntamientos son la administración más próxima al ciudadano. Creo que esta cuestión, la de la transparencia, el gobierno abierto, la participación, tiene sentido desde luego en todas las administraciones, pero como también decía algún ponente antes, sobre todo en la administración local por su condición de administración más próxima, ¿no? Un pequeño enfoque jurídico, si me permiten, como corresponde también a mi perfil profesional. Si se fijan, tenemos encima de la mesa algunas leyes nuevas, ¿no? Hablando de las que afectan a la temática de la mesa, podríamos mencionar no ya solo la transparencia, la ley de transparencia, mejor dicho, que va a ser la protagonista en el sentido jurídico de la mesa. Tenemos otras leyes que de alguna manera afectan a esta temática. Por ejemplo, la ley de impulso de la factura electrónica, una ley de diciembre, igual que la ley de transparencia. Tenemos una reciente reforma del régimen local, ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que me voy a detener 2 minutos en ella. Tenemos unas nuevas directivas recién aprobadas por el Parlamento Europeo en materia de contratación pública. La transparencia es importante, sin duda, en todos los ámbitos de la actuación administrativa, pero en el ámbito de la contratación, de hecho, la propia ley de transparencia se refiere a la contratación en diversos artículos. Es decir, la contratación tiene que ser especialmente transparente. Bueno, con esto lo que quiero decir, sin ánimo de hacer un análisis exhaustivo, legal, también podría referirme a las normas de la Comunidad Europea. Hay una directiva de 2013, muy reciente también, sobre reutilización de la información del sector público, que por cierto hay una ley española de 2007 que evidentemente no se basa en la directiva de 2013, pero sí en la anterior directiva, que es de 2003. Ya hay leyes autonómicas sobre transparencia, como la ley foral de la Comunidad de Navarra, que es del año 2012. Hay una ley extremeña de gobierno abierto. En el ámbito municipal, como corresponde a la potestad reglamentaria de los ayuntamientos, ya vemos alguna ordenanza como la del Ayuntamiento de Zaragoza, en materia de transparencia. Y precisamente aprovecho para decir que en este momento la Comisión Técnica de la Federación Española de Municipios y Provincias estamos en plena fase de redacción de una ordenanza de transparencia y datos abiertos.
que es una ordenanza tipo, como saben ustedes, de las que hace la Federación, que luego pues, los ayuntamientos, en su caso, pueden aprobar por los respectivos plenos. Y esto creo que tiene relevancia porque, bueno, decía ayer Miguel Ángel Lavara, uno de los ponentes que asistí a su interesante exposición, que la ley de transparencia, pues, bueno, no le gustaba mucho en algunos aspectos. Y él mencionó que no es, a su juicio, no es especialmente respetuosa con la transparencia. Mejor dicho, con la protección de datos, quiero decir. La ley de transparencia con la protección de datos. Pasa como por encima con la protección de datos. Bueno, la ley de transparencia, no lo olvidemos, es una ley que realmente viene a cumplir 35, casi 36 años más tarde, un mandato constitucional del artículo 105b de la Constitución. El acceso, ese derecho que también está recogido en la Ley 30/92, artículo 37, el acceso de los ciudadanos a archivos y registros. Lo del artículo 37 de la Ley 30/92 evidentemente era también pasar de puntillas, pero esta ley es una ley que demanda la Constitución en 1978, la Ley de Transparencia de diciembre de 2013. Y luego decía lo de la LOPD porque también en la Constitución, y el 105 es importante, pero el artículo 20 es más importante porque es un derecho fundamental, en la letra 1D hay un derecho de las personas, de los ciudadanos, insisto, fundamental, a, bueno, pues a recibir, primero a dar y luego también a recibir información. Artículo 20 está en esa parte de la Constitución que regula los derechos fundamentales. Con lo cual, la ley de transparencia o la transparencia como concepto, yo creo que estamos dando buena cuenta de la dimensión del mismo. Y decía, aparte de la crítica esta de la LOPD, que a mí la verdad es que tampoco me entusiasma, o sea, prefiero desde luego que mi país tenga una ley de transparencia a que no la tenga, pero bueno, no sé si alguien se ha percatado de la disposición final, la de la entrada en vigor, vamos, en definitiva. Es que en las comunidades autónomas y en las entidades locales entrará en vigor, eso sí, a más tardar, faltaría más que no se pudiera aplicar antes, en diciembre de 2015, es decir, a los 2 años de su publicación. Es que yo no quiero ser transparente en diciembre de 2015, yo quiero ser transparente ya. Bueno, y lo puedo ser, es decir, la ley dice a más tardar, pero bueno, no sé, ese periodo transitorio parece que diga algo así como que vayan ustedes haciéndose la idea de que hay que ser transparentes. Y hablando de plazos transitorios, y tampoco quiero hacer esta introducción demasiado ceñida o constreñida al ámbito de la administración local, pero es curioso, otra ley que he mencionado, que es la ley de reforma del régimen local, la ley de racionalización y sostenibilidad, que también el régimen transitorio es un poco, no sé cómo calificarlo, cuanto menos llamativo que todo entra en vigor en 2015. La ley de transparencia, yo no sé, ¿no?, qué pasa en 2015, bueno, sí lo sé, lo que pasa en 2015, pero todo es en 2015, a partir sobre todo de mediados de 2015 y algunas cosas en diciembre. La ley de transparencia también, ¿vale? Y la ley de régimen local, la nueva, con la ley de racionalización, la redacción de la ley de racionalización, habla de transparencia que no somos conscientes o quizá no hemos reparado. En el artículo 25 de la nueva ley de base de régimen local, o de la vieja modificada, hay una competencia municipal calificada como propia, porque saben que ahora las competencias específicamente se califican como propias. No se habla de que las otras sean impropias, pero bueno, si no son propias, ¿no?, pocas cosas más pueden ser. Como competencia propia, el fomento de la participación de los ciudadanos a través de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Ojo, en el artículo 25, luego eleva de rango la participación ciudadana a través de las TIC, que es una de las manifestaciones de la transparencia, del gobierno abierto, etcétera. Antes ya aparecía en la ley de base del régimen local, por otra parte. Lo que pasa es que aparecía en un artículo que era el 70 bis tercero, que es uno de esos artículos que uno pues mira poco o pasa desapercibido. Desde el año 2003 aparecía lo mismo o con la misma o parecida redacción. Me llama la atención, y me va a perdonar, ¿no?, el paréntesis de 30 segundos, que el ayuntamiento, dice literalmente la ley, debe fomentar la participación de los ciudadanos en las TIC dentro de su término municipal. Es como mínimo, quiero decir, llamativo que solo se pueda fomentar la participación a través de las TIC dentro del término municipal, cuando realmente las TIC, cuando tienen sentido, es fuera del término municipal.
tanto para que las utilicen los ciudadanos cuando no están físicamente en el municipio, como en su caso otros interesados como las empresas que quieren licitar, ¿no? Pero bueno, simplemente era un comentario y creo que no está hecho a mala intención, es de formación del legislador de que las competencias, ¿no? Este es el redactor o el legislador del derecho administrativo, de que las competencias municipales son dentro del término municipal, por lo tanto las TIC hay que utilizarlas dentro del término municipal. Pero bueno, verdad que es un contrasentido. Dicho esto, y por centrar un poco ya la cuestión y por supuesto dar pie a los invitados, la transparencia es uno de los pilares de del Open Government, de la administración abierta, del gobierno abierto. La importancia de la transparencia de los datos yo creo que es fundamental. Vivimos en un contexto sociopolítico que el ciudadano exige este tipo de cuestiones, con ley de transparencia o sin ley de transparencia. El ciudadano no está muy contento con la corrupción, no sé si se han dado cuenta, yo sí. Ustedes también, ya lo sé. Y luego, bueno, una forma de gobierno que no es que sea, vamos a decir, una cosa moderna, una alternativa. El ciudadano yo creo que está en las redes sociales. La participación 2.0 es una realidad, la fomente el ayuntamiento o la administración o no la fomente. La democracia, esa cosa tan importante. Si utilizamos la transparencia como pilar de la participación ciudadana, 2.0 o no 2.0, porque luego también hay otros mecanismos de participación, por ejemplo, los ayuntamientos, los presupuestos participativos, la iniciativa popular, que también está en la legislación de régimen local, que no son estrictamente tecnológicos, también son participación. La colaboración ciudadana, muy importante, la colaboración ciudadana. Estamos ante una nueva forma de gobierno que yo creo que ha venido para quedarse y, desde luego, se acerca más a la democracia real efectiva, mucho más que las elecciones cuatrienales, que creo que a todas luces han quedado insuficientes. Dicho esto, y entrando ya en materia después de esta presentación, y voy ya con los invitados, empezando por José Antonio. Como decíamos, una cuestión muy concreta, José Antonio, que te quiero preguntar, ¿no? ¿Puedes explicarnos los beneficios que tiene tanto para el ayuntamiento, en este caso el de Santander, pero valdría para cualquier ayuntamiento, como también para los ciudadanos y los emprendedores? Creo que es muy importante el hecho de que el ayuntamiento aborde un proyecto concreto de datos abiertos. Hola, buenas tardes, Víctor. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación a esta mesa y felicitarles por la extraordinaria celebración y duración de las jornadas, ¿no? Yo creo que después de tu extraordinaria introducción, la respuesta se responde por sí sola, y además lo raro es que es verdad que las entidades públicas locales hayamos empezado ahora con el tema de la apertura de los datos, ¿no? Porque parece ya una cosa de sentido común, ¿no? Utilizando las tecnologías, y parece una cuestión de sentido común, ¿no? De ahí, como todos los fenómenos que tienen relación con las nuevas tecnologías, parece que van por olas, por nombres y por acciones determinadas, ¿no? O por épocas, ¿no? Ahora estamos en la época de la Smart City también, ¿no? En este sentido, para nosotros resulta fundamental, desde el aspecto de la administración pública, y por ejemplo, en el propio ejemplo que hemos tenido nosotros, yo creo que un aspecto fundamental es la optimización y la mejora de los procesos internos del propio ayuntamiento, la mejora y la optimización de los procesos internos, de la obtención de datos, de la depuración de los datos que tenemos internos y luego del almacenamiento y puesta a disposición de los mismos, ¿no? Cuando te dispones a implantar un proyecto de Open Data o de gobierno abierto dentro de un ayuntamiento local, independientemente del tamaño, al final te das cuenta de que muchos de los datos están a saltamata, están por bases de datos dispersas y en muchos aspectos están hasta incluso en papel, ¿no? Con lo cual, solamente el aspecto de involucrarse en un proyecto de datos abiertos al ayuntamiento le aporta un valor intangible, ¿no? Como es la optimización de todos los recursos internos y, sobre todo, la depuración, como decía, de la estandarización, la estructuración de todos los datos para poder ofrecérselos al público de una manera coherente, ¿no? Además, también mejora de una manera directa la eficiencia en el trabajo de ese propio servicio, porque al tener ya los datos estructurados de una manera mucho más coherente y, sobre todo en la estandarización, como decía, en todos los servicios a la hora
de la depuración de todos esos datos permite el hecho de también la interoperabilidad entre todos los diferentes servicios a la hora de transmitirse datos, ¿no? No solo el hecho de abrir los datos a los ciudadanos, sino el propio trabajo interno dentro de la casa, ¿no? De depuración de los datos, ¿no? Otro aspecto fundamental es la implicación directa de un proyecto que parece un proyecto banal, pero al final es un proyecto realmente importante porque requiere una transversalidad a todo el ayuntamiento, la implicación de todos y cada uno de los jefes de servicio, cada uno de los servicios del ayuntamiento, lo que sí que les implica de una manera directa en la formación de un proyecto TIC que es transversal, que parece, como decía, pequeño, pero que realmente tiene una importancia grande, ¿no? Y realmente sí que les implica a todos los servicios del ayuntamiento en la implantación de un proyecto TIC, ¿no? Dentro de la casa. Y eso te permite, con el tiempo, te das cuenta que te permite que cualquier proyecto, que llamemos dentro de la ciudad inteligente, cualquier proyecto que intentes implantar y que intentes utilizar el trabajo y el apoyo de los servicios, ya están acostumbrados a colaborar en proyectos de TIC, ¿no? Con lo cual, sí que para nosotros ha resultado fundamental. Luego, otro aspecto también importante es la disponibilidad de los datos posteriormente en tiempo real, ¿no? Porque nosotros en nuestro proyecto de Open Data todos los datos que ofrecemos se disponen en tiempo real, es decir, en el momento que se está generando el dato, el ciudadano, el empresario, el emprendedor etcétera, tiene la disponibilidad de ese dato en tiempo real, con lo cual el hecho de que los servicios internos sepan que ese dato que están generando en ese momento va en tiempo real, también permite una cierta optimización de los procesos internos, ¿no? Y luego un dato fundamental, como es, yo creo, la mejora de la transparencia, ¿no? de cara al ciudadano. No me quiero meter en tema de transparencia porque hablarán con mucho más conocimiento, con mucho más énfasis mis compañeros de mesa, pero lógicamente el tema de la transparencia. Y luego desde la parte del ciudadano, desde la parte de la empresa, como decía, acceso a datos internos por parte de las empresas, emprendedores y propio ciudadano, a datos internos que nunca habían tenido acceso a esos datos, unos datos estructurados, como decía, en tiempo real y además datos mínimamente a las empresas infomediarias, ¿no? Que se dedican a la recopilación de datos, que hasta ahora iban al ayuntamiento, tenían que recopilar las informaciones en Excel o en propios datos para propio depurarlas, ahora las tienen en tiempo real y solamente con el hecho de acceder a la web, ¿no? Con lo cual le estamos ahorrando, optimizando tiempo a este tipo de empresas para que a su vez generen negocio, ¿no? A otras empresas, ¿no? Mejora notablemente, yo creo, que la visibilidad de cara del ayuntamiento, de cara al ciudadano, una enorme visibilidad. En nuestro caso también nos ha permitido mejorar la visibilidad interna, porque en todo el proceso de implantación del Open Data no solo hemos involucrado a los servicios internos, sino que hemos involucrado de una manera directa a las empresas también. O sea, nosotros no sacamos el portal de Open Data hasta que no hicimos partícipes a las empresas, les hicimos ver lo que queríamos sacar y les hicimos ver cuáles eran los datos que más importantes podían resultar a ellos de cara a generar negocio, ¿no? Y de ahí que fueron los primeros datos datasets que pusimos en marcha, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Un modelo intangible como es la generación de nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de servicio de cada ciudadano, porque a través de esos datos se están generando nuevas aplicaciones, nuevos modelos de servicio y, como decía, nuevos modelos de negocio, con lo cual estás fomentando también el tejido empresarial, el tejido de participación dentro del propio interno local. Y, como decía, también, como no, la generación de un entorno de laboratorio, un entorno viviente de laboratorio de cara también a los centros de investigación para poder generar nuevos servicios avanzados con los datos de los que dispone. Y luego, para finalizar, no me quiero extender más porque disponemos de poco tiempo, yo creo que un aspecto también relevante es también la estructuración de todo el modelo de cara a que haya una cierta transversalidad de los datos y una cierta interoperabilidad de los datos para que podamos ofrecérselos también al organismo nacional, de manera que haya un portal nacional en el cual se pueda disponer a nivel nacional de todos los datos de los ayuntamientos, ¿no? Y de todos los datos estructurados de una manera global, ¿no? Y yo creo que la interoperabilidad también, a la hora de afrontar un proyecto de Open Data, tenemos que pensar también que no somos entornos locales, pero debemos de estructurar los datos de manera que estén dispuestos a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que en este caso, así de una manera rápida, podemos ver los beneficios que tiene tanto para el ciudadano como para la propia casa, el entorno local, el hecho de la implantación de los
de los datos abiertos, ¿no? Muchas gracias, José Antonio, por el contenido interesante y también por la brevedad, que era un poco lo que pedíamos. Vamos a pasar a la siguiente ponente, a mi izquierda, Manuela Piqueras. También le voy a realizar, ¿no?, una pregunta concreta. Como estamos viendo, la evolución natural, ¿no?, de cualquier estrategia municipal en el tema que nos ocupa es comenzar, ¿no?, por ser transparente para después reforzar la transparencia con Open Data. ¿Nos puede contar la experiencia de Alcobendas, su ayuntamiento, y la importancia que tiene en todo ello la planificación, que creo que es muy importante? Por supuesto. ¿Funciona? Ahora sí. Gracias. Bueno, yo antes de comenzar el tema, y dado que nos has pedido, Víctor, brevedad, sí quería en primer lugar disculpar a mi concejal, a Concepción Villalomblesa, que por un motivo de última hora de su agenda le ha sido imposible poder asistir. Y también agradecer, bueno, pues que se sigan realizando este tipo de congresos que desde luego nos sirven a todos para seguir aprendiendo y compartir juntos. Y dar la enhorabuena, porque a estas alturas ya del Congreso podemos calificarlo con un Congreso, desde luego, con un éxito rotundo. Enhorabuena y muchísimas gracias. Y ya comenzando con la cuestión que me has planteado, Víctor, quería retroceder un poquito más hacia atrás. La evolución natural, primero transparencia. Open Data, es posible en cualquier organización que un proyecto de estas dimensiones aparezca como una seta de repente. Son proyectos de una dimensión y de un calado tan importante que necesita un proceso evolutivo. Pues desde luego, bajo mi punto de vista y mi experiencia, creo que sí que se necesita un proceso evolutivo. Eso no significa que una organización tenga miedo de abordarlo, porque no nos queda otro remedio. Pero si me ciño a la experiencia del Ayuntamiento de Alcobendas, realmente nosotros venimos funcionando desde hace más de una década con un sistema de gestión como FQM. Eso sin duda nos ha ayudado a tener ya estructurada nuestra organización, a tener una visión general de la organización. Y cuando con este sistema tenemos como elemento imprescindible la planificación, en su momento, allá por el año 2008, cuando la ley quedaba muy, muy lejos, ya hicimos la reflexión de lo que suponía integrar la transparencia en nuestra gestión. La incorporamos en el 2008 en los valores de nuestra organización y la abordamos. Elegimos el ITA, el Índice de Transparencia Internacional, y quisimos incorporar esos indicadores a nuestra forma de gestión. Comenzamos en el 2008, nos presentamos, y tuvimos una progresión. Desde el 2008 hasta el 2012 obtuvimos en el ranking diferentes posicionamientos, hasta que finalmente en el año 2012 fuimos el número 1 en transparencia, junto con otros municipios, junto con otros 7 municipios en España. ¿Qué aporta la transparencia? ¿Qué aporta Open Data? ¿Cuáles son las mayores diferencias que podemos valorar? Pues la transparencia, sin duda, y como bien comentaba José Antonio, y lo ha abordado de una forma excepcional, aporta a la organización, si queremos dividir a los ciudadanos y a lo que es la organización en sí, a los ciudadanos aporta confianza, aporta cercanía, aporta conocer. Además, nuestros ciudadanos, y al ser una administración local, cada vez son más exigentes, quieren conocer. Aporta el interés de conocer aspectos de nuestra organización y exigencia. Y bueno, pues en ese devenir, en esa valoración a nuestra organización, pues nos estructura, nos ayuda a gestionar cambio, ayuda a tener la información estructurada, a tener la organización, nuestra casa limpita, ordenada y vista para que lo vea todo el mundo. Es una reflexión que se necesita. Y además aporta que todos sabemos que en la Administración, pues las diferentes concejalías a veces se convierten en reinos de taifas con su información súper estructurada y que a veces cuesta compartir. Esto sin duda ayuda a ese cambio. No hay más, hay que compartir y hay que ser transparentes. Si somos transparentes hacia afuera, tenemos también que ser transparentes hacia adentro. Por lo tanto, es un motor de cambio fundamental.
En ese proceso evolutivo en donde nos encontramos a nivel de transparencia pasamos al Open Data, que es como lo hemos trabajado en nuestro ayuntamiento. ¿Cuál es, bajo mi punto de vista, la diferencia fundamental? El Open Data aporta innovación. Aporta innovación, impulsa tejido empresarial, potencia la economía, es un paso más allá, que dinamiza sin duda a nivel interno porque es un paso importante. Ya esos datos no solamente es informar, sino que son reutilizables. Además nos tenemos que poner de acuerdo y además tenemos que compartir, con lo cual es un más a más necesario. Y bueno, y sin duda un potente motor a nivel interno y a nivel externo. Aporta reputación, aporta que cualquier empresa sabe cómo funcionamos, cómo estamos y cómo se gestiona para tener la tranquilidad de establecerse en un determinado municipio. Y todo esto, en este proceso evolutivo, transparencia, Open Data, nos encontramos además que cuál es una palanca imprescindible, como bien apuntabas, Víctor, la planificación, fundamental. Es lo que hablaba, no es una seta que de repente aparezca, es una estrategia, es un compromiso y se necesita además el liderazgo de toda la organización, bueno, de los líderes a nivel político y de toda la organización, caminar en el mismo sentido. Bueno, pues una vez en este proceso en donde incorporamos la transparencia, donde trabajamos en Open Data con un proyecto piloto que estamos trabajando con Telefónica, pues encauzamos qué queremos hacia el futuro. Hemos visto qué nos aporta el proceso y qué queremos para el futuro. Pues en ese proceso de planificación hemos terminado se ha aprobado en el pleno del mes de diciembre del año pasado nuestro plan estratégico Diseña Alcobendas. Es la ciudad que queremos con un futuro y con un horizonte del 2020. Hemos trabajado con todos nuestros grupos de interés. Hemos potenciado esa participación y hemos escuchado, que es importante escuchar, qué es lo que se quiere para seguir caminando y, sobre todo, esforzarnos en un nivel de exigencia que nos exigen nuestros ciudadanos, valga la redundancia. Que en este plan estratégico nos han aportado 513 propuestas que se han convertido en 205 actuaciones y tiene 5 ejes. No les voy a hablar, por supuesto, de los 5 ejes, por problemas de tiempo yo estaría encantadísima, pero sí les voy a hablar que uno de los ejes es el eje 3, que es buen gobierno, abierto y responsable, y gestión responsable. En este eje hemos trabajado, como en todos, de una forma muy profunda y hemos visto qué es lo que se espera de nosotros, hacia dónde tenemos que caminar. Porque si caminamos juntos, caminamos sobre seguro. Estamos en un momento muy convulso, en un cambio de era y tenemos que asegurarnos que de verdad escuchamos a todos. Pues, ¿qué nos han pedido nuestros ciudadanos? Nos han pedido una planificación que denominamos 2.0, que compartamos esas actuaciones, que sea una planificación online, con seguimiento, que la participación vaya más, pero en otros canales. Tenemos un reglamento de participación muy potente, pero ya tenemos incorporadas las redes sociales, tenemos 15 canales, estamos en Twitter, en Instagram, pero de una forma sectorial, trabajan directamente cada área y con recursos propios. Y bueno, pues también es importante que a veces dejamos al margen y parece que todo aparece de repente en la comunicación y cómo impulsamos al ciudadano para que participe. Y bueno, pues esa forma de llegar al ciudadano también es importante. La campaña que se definió desde comunicación, allá por el año 2008, que me gusta un poco hacer la comparativa, fue una campaña preciosa con un corazón que especificaba el compromiso que buscábamos en el ciudadano y le preguntábamos a nuestros ciudadanos desde el ayuntamiento, ¿te quieres casar conmigo? Al ciudadano no sabía qué es lo que había detrás. Todo el mundo se interesaba por pinchar la página y qué era aquello de te quieres casar conmigo, que a veces hay que mover a la ciudadanía. En este año, la nueva campaña todavía, bueno, está en un inicio. En el 2014 es «Hablamos». Ya lo del compromiso se ha quedado un poquito aparte, ahora es «Hablamos», la cosa ha evolucionado y bueno, pues ahí estamos también moviendo a los ciudadanos, invitándoles a que participen, hablando, escuchando y sobre todo porque hemos pasado de gestionar, de gobernar con los ciudadanos, para los ciudadanos y ahora estamos gobernando y gestionando
con ellos, participando, escuchándoles. Y esto es importante. En nuestro plan estratégico nos han planteado talleres, escuelas de participación. Y bueno, pues es un proyecto que tendremos que seguir avanzando. También nos han demandado lo que es la colaboración. Se han planteado la colaboración público-privada, que bueno, no voy a ahondar más. Y bueno, pues en esa línea de trabajo y estas actuaciones están resultando, pues bueno, que se están incorporando y que sobre todo lo que tenemos que hacer es dar respuesta y que tengan seguimiento. ¿Qué tal ando de tiempo? Regular. Pues yo, resumiendo sobre todo, quiero compartir y quiero dar un reconocimiento al esfuerzo que se están haciendo en todas las administraciones por avanzar, con unos presupuestos cada vez más limitados y con muchos funcionarios cada vez más denostados. Y bueno, pues quiero hacer ese reconocimiento y compartirlo con todos ustedes porque seguimos avanzando a pesar de todo y con los condicionantes y muchas veces esas leyes que nos piden plazos muy a largo plazo cuando nosotros queremos realmente cambiar ya. Y simplemente hacer también un compartir por esa planificación que a veces nos da miedo y es necesaria, porque lo importante es planificar, mirar, tener un horizonte. Y sí que hay que rectificar, rectificamos, pero hay que mirar hacia el futuro sin que nos dé miedo a ninguno. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela, por tu fantástica intervención. Bueno, hasta ahora, tanto José Antonio como Manuela creo que nos han convencido, si es que esto hacía falta, de los innumerables beneficios, tanto para la organización como para la ciudadanía y los emprendedores, como decíamos, de los datos abiertos, ¿no? Y de la transparencia. Yo a Xavier le voy a realizar preguntas ya un poco, quizá adentrándonos más en los entresijos de este tema, preguntas más concretas, que te voy a pedir el esfuerzo, no ya solo como los demás compañeros que seas breve, sino de sintetizar las 3 preguntas en una única intervención, una sola respuesta, ¿no? Serían las siguientes. En primer lugar, ¿cómo podemos aprovechar el ejercicio del Open Data como un mecanismo de limpieza interno? La segunda sería, ¿es sostenible económicamente este proceso a nivel interno y cómo hacer que no nos cueste más dinero? Y la tercera, ¿cómo aprovechar este momento de apertura para que realmente cambiemos y adoptemos en nuestro ADN estos valores que son nuestros y que hay quien dice pues, que los perdimos, ¿no? Algún día? Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. A ver, de las 3 preguntas que me estás haciendo, lo primero que subrayo son 3 conceptos, ¿no? Y que me dan un poco de miedo, ¿no? Limpieza interna, que da un poco de yuyu. Sostenibilidad económica, que yo creo que también da un poco de yuyu. Y luego el concepto ADN, que, no sé, esto es biología, ¿no? A ver cómo soy capaz de meterlo todo esto dentro del mismo saco, ¿no? La primera pregunta yo creo que además me voy a apoyar en lo que ha contestado José Antonio, porque me la ha clavado, ¿no? Estamos comentando de que limpieza interna, bueno, pues es una oportunidad básica, perfecta, para intentar abordar cosas que hasta la fecha igual no hemos hecho, ¿no? Y es que existe un montón de información y un montón de datos que pues o están dentro de un cajón o están dando vueltas por la organización y que nosotros no tenemos acceso a ellos. Con lo cual es una oportunidad básica y perfecta para que afloren y para que los podamos utilizar, conocer, evaluar y estudiar, ¿no? El concepto para mí importante y básico es la sostenibilidad económica. Si ahora entramos aquí en un nuevo barco, en un nuevo festival, ¿qué significa? Venga, todos aquí con la transparencia, todos aquí con el abrir datos, y esto nos cuesta dinero. Con el poco dinero que hay, yo creo que no lo estamos haciendo bien. Para mí es importante esto, que no cueste ni un euro. Si entramos dentro de la vorágine de abrir por abrir datos, lo único que nos va a pasar es que, bueno, pues sí, nos vamos a encontrar seguramente unos cuantos en otro evento y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿tú cuántos llevas? No, pues mira, pues yo llevo 30, pues yo 400. Pues parece saber quién es el que tiene más, ¿no? A mí me parece que ese es otro error garrafal.
¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues yo creo que es muy fácil, internalizando el concepto desde el inicio. Es decir, si estamos en procesos de digitalización, de repensar trámites, de repensar maneras de hacer, pues dentro de los parámetros que tenemos que utilizar es que esos datos se tienen que abrir. Si ya lo hacemos desde el primer minuto, esto no nos va a costar dinero. Si no lo pensamos, cuando querramos hacerlo, esto sí que nos va a costar dinero. Por tanto, empecemos a pensar que esto es importante desde el minuto cero. Claro, me comentabas el concepto ADN, y aquí es donde yo creo que a ver cómo lo hacemos esto, ¿no? Yo creo que voy a intentar ponerte dos ejemplos. Uno es cuando dentro de casa te das cuenta que arrancas un proyecto nuevo y esos pliegos ya te incorporan una pequeña reseña donde te está diciendo que, oye, que este proyecto aquí va a haber datos y los datos esos se van a tener que abrir. Hombre, pues yo creo que esto ya significa que alguna cosa está cambiando dentro, ¿no? Me parece. Si además, y aquí me voy a remontar cuando arrancamos el proyecto. Arrancamos el proyecto en el mes de abril del año pasado, no lleva ni un año. Y no os voy a mentir, arrancamos con 55 conjuntos de datos que no le preguntamos a nadie si los quería. Lo que hicimos fue publicar lo que teníamos. Y es así, no os voy a engañar. Lo que sí que os voy a decir es que del número 55 al 140, que es el que tenemos ahora, hemos preguntado. Y hemos preguntado a empresas, a emprendedores, y les hemos preguntado qué información teníamos nosotros que ellos podían necesitar y podían utilizar. Por tanto, ya hemos incorporado una cosa, que es que hemos preguntado y además que hemos escuchado. Ese arte de escuchar, si somos capaces de mantenerlo, para mí sí que formará parte de nuestro ADN. Y para acabar, me gustaría contarte una historia. Yo hace 5 años y medio no estaba en la administración pública y antes estaba en la privada. Y hubo un día que me cayó, yo creo que fue por casualidad, o igual hubo alguien que me lo envió, la famosa Ley 11/2007. Y la empecé a leer. Y la verdad es que aluciné pepinos. Aluciné mucho. Porque eso de vamos a crear una sede electrónica donde la información que hay ahí sea de verdad, me parecía absurdo, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Que tenemos otras webs u otros canales donde la información no es verdad? Y no lo entendía. La verdad es que no lo entendía. Con todo el tema del gobierno abierto y transparencia, me da la sensación que estamos en lo mismo. Me da, ¿eh? Tengo la sensación como que, bueno, pues nos hemos todos puesto a crear aquí portales. Parece ser como si las webs que teníamos antes no eran transparentes, eran opacas. Y a partir de ahí, pues yo tengo un sueño, la verdad, ¿eh? Y me gustaría que dentro de unos añitos no hubiera ni un portal de transparencia, ni un portal de gobierno abierto. Ni uno. Ni uno. Porque va a significar que realmente ese ADN ha cambiado. Y emplazo, no sé si está Miguel por aquí, Miguel de Bas, pues a ver si el año que viene da un premio al primer ayuntamiento que se haya cargado el portal de transparencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Xavier. Él es provocador, yo ya lo conocía. No creo que den un premio al primer ayuntamiento que se ha cargado el portal de transparencia, pero bueno, te hemos entendido. Yo creo que ha puesto el acento en una cuestión fundamental y tiene que ver mucho con el marketing de la transparencia, es decir, ¿quién no quiere ser transparente? Pero fíjense, al hilo de lo que decía Xavier, en la propia, vamos a decir, redundancia del concepto gobierno abierto. Deberían decir gobierno a secas, ¿no? Que abierto, no, que es cerrado. El gobierno tiene que ser siempre abierto. Es parecido a aquello de periodismo de investigación. Sí, periodismo,
¿no? Se supone que de investigación ya es. Pero bueno, es cierto que si todos los gobiernos fueran abiertos y todos los gobiernos fueran transparentes, pues no tendríamos que intentar ser transparentes porque se supone que ya lo seríamos y no habría que esforzarse para serlo. Fantástica la reflexión. Bueno, también muchas gracias por la brevedad. Vamos ya al último invitado, a Pablo de Burgos Casado. Es el único, como hemos presentado antes y lo hemos dicho, es el único representante, espero que no se sienta solo, de la Administración del Estado, porque todos los demás pertenecemos a la Administración local, pero que evidentemente tiene un interesante punto de vista. Él es el responsable, o va a explicarnos la experiencia concreta dentro de la Administración del Estado, dentro de la Secretaría, en concreto, de Energía del Minetur, del Ministerio de Energía y Turismo, y en concreto la de RIS Carburantes, que es el geoportal de hidrocarburos del Minetur. Yo tengo también multipregunta, pero bueno, contesta como tú quieras y también, por favor, en unos 7 minutos o el tiempo que más breve posible. En primer lugar, ¿no?, ¿de quién es la competencia a nivel estatal en cuanto a la reutilización de la información del sector público? ¿Cómo se coordinan los planes RIS de tu Secretaría General de cada organismo con el portal de datos del Estado, datos.gov.es? Y dentro del volumen de negocio estimado del sector infomediario, ¿cuál sería la empresa tipo que utiliza estos datos del sector público por la experiencia en el proyecto concreto vuestro de carburantes? Muchas gracias, Víctor. Por referirme a las preguntas que ha ido formulando Víctor, la competencia a nivel estatal es una competencia compartida entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Secretaría de Estado de Turismo y Sociedad de la Información dentro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con la encomienda de Red.es. La coordinación de los planes RIS que se hacen en cada departamento ministerial ha sido llevada a cabo por las figuras denominadas coordinador RIS dentro de cada uno de ellos. En nuestro caso, dentro del Ministerio de Industria, recayó dentro de la subsecretaría y más concretamente en la subdirección de la cual formo parte, en la Subdirección General de Informática, de Tecnologías de la Información, y fue una labor, por un lado, muy agradecida y, por otro lado, un poco ingrata, porque fue intentar recabar de los distintos gestores que poseían la información que solicitaban las distintas empresas y ciudadanos que solicitaban información y tratar de coordinar, como comentaba anteriormente José Antonio, fuentes de información dispersas, no siempre fácilmente mezclables para poderla poner a disposición de los ciudadanos. En cuanto al volumen de negocio del sector infomediario, hay un informe de la ONSI del año 2013. Se estima en ese informe que es un sector que podría dar ocupación entre 3.600 y 4.400 personas, solamente con la reutilización de datos del sector público, con lo cual se demuestra que podría fomentar tejido empresarial. Sobre todo afectaría a pequeñas y medianas empresas y se supone que podrían mover un volumen de negocio que podría rondar los 400, 500 millones de euros en algunos casos. En el caso más concreto de la aplicación, un poco, por decirlo de alguna manera, estrella dentro del Ministerio, que fue una de las primeras que inclusive antes de salir, cuando salió el portal La Porta en el año 2009, fue uno de los primeros conjuntos de datos que se publicaron en él, y cuando se coordinaron los distintos ministerios para publicar el año pasado, en mayo, los conjuntos de datos en el portal datos.gov.es, mediante las normas técnicas de interoperabilidad, las NTIs, el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Cuando se coordinaron los distintos ministerios, ese conjunto de datos ya estaba disponible. Las empresas venían haciendo uso de estos conjuntos de datos desde el año 2007. Inicialmente eran con páginas web que hacían uso de la información, eran web híbridas o servicios de Mash-up, como se conoce en el argot más técnico. Y después, sobre todo con la explosión un poco del multicanal y dispositivos móviles,
y la aparición de las apps, nos hemos encontrado con que también hay un número bastante elevado de empresas, se podría citar entre 20 y 30 empresas, que hacen uso en distintas aplicaciones con mayor o menor éxito. El tamaño medio de esas empresas vendría a ser entre 2 y 10 empleados para las apps, un poco más grande en el caso de las aplicaciones web. Las apps podrían tener, las que más éxito han tenido, en torno a entre 100.000 y 500.000 descargas en Google Play o en el Apple Store. La cifra de negocio bruto, bueno, más que bruto, neto, de rendimiento que ingresan al año podría rondar en torno a 10.000, 12.000 euros. Y no es que les dé para vivir únicamente con esa aplicación, pero teniendo en cuenta que también la información la pueden obtener gratuitamente sin ningún tipo de tarifa, puede ser un buen ejemplo de cómo reutilizar la información. A nosotros un poco la experiencia lo que nos ha permitido también es compartir, digamos, una de las máximas de uno de los autores, Chris Anderson, es el editor de la revista Wired, uno de los gurús de la Web 2.0, que decía que el verdadero valor está al final de la cadena de valor. Es el ciudadano o el usuario de una pequeña y mediana empresa el que mejor puede aprovechar los datos públicos para generar valor, cocinarlos y darle una vuelta y poderlo publicar de una manera diferente, de manera que otros ciudadanos puedan aprovecharse, digamos, de su experiencia. Ahí también, por cerrar, es simplemente seguir un modelo. Supongo que casi todos conocéis los mapas de Google. Google, cuando lanzó los mapas, hubo un programador que se llamaba Paul Rademacher, que probablemente no suene, es el programador que desarrolló la API de Google Maps. Google, en lugar de demandar a este programador por hacer uso y aprovecharse de los mapas, le vio la potencialidad que tenía el empleo de esta API para poder invocar los mapas y prácticamente, valiéndose de esta API, le convirtió en el estándar de facto en la utilización de mapas. Ha permitido también la utilización de esta API que muchos conjuntos de información, tanto públicos como privados, tripliquen o cuadripliquen el valor simplemente por el hecho de estar georreferenciados. Es también, aunque no sea un ejemplo público, un ejemplo de cómo el abrir los datos o poder reutilizar la información con APIs, descargando información en cualquier formato, puede favorecer, digamos, modelos de negocio, no ya a un nivel más local, sino en general a cualquier nivel empresarial. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y muchísimas gracias por la brevedad y disculpas porque te hemos dejado el último y la verdad es que siempre es más difícil, ¿no? Bueno, yo voy a mirar a la organización que anda por ahí. No sé si hay no hay minutos para el debate. Un minuto para el debate. Para el debate no. Bueno, un minuto para cerrar la mesa. Bueno, pues simplemente, pues yo cerraré la mesa. Simplemente agradecer a los ponentes. Creo que ha sido muy variada, ¿no?, la aportación de cada uno de ellos. También creo que agradece el público asistente el hecho de que no solo los representantes de la Administración local podamos explicar, ¿no?, nuestras experiencias. En este sentido también Pablo pues ha podido aportar la visión del Ministerio y yo, bueno, pues como tengo un minuto, simplemente una conclusión de 10 segundos, no de un minuto. Creo que un poco al hilo también de lo que decía Xavier, la transparencia es algo que a la Administración se le debería presuponer. Y es cuanto menos preocupante que tengamos que, entre comillas, ponernos las pilas para ser transparentes, porque eso quiere decir que no somos transparentes. Y en cuanto al periodo transitorio de 2 años para la Administración local, en cuanto a la aplicación de la Ley de Transparencia, pues yo creo y les animo, sobre todo porque la mayoría representan a ayuntamientos, que sean transparentes desde ya. No porque haya un periodo transitorio y, sobre todo, no porque haya una ley, porque el Gobierno no es que deba ser transparente, es que la propia palabra Gobierno incluye dentro de su significado la palabra transparencia. Pues bueno, dicho esto, muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.